Al final del arco iris, de los archivos privados de Napoleón Hill. Al final del arco iris es un relato de mis experiencias a lo largo de un periodo de más de 20 años. Muestra cuán necesario es tomar en consideración los sucesos que abarcan un largo periodo de años para llegar a las verdades vitales de la vida e interpretar la actividad silenciosa de la mano invisible que guía el destino de los hombres. En la totalidad de la ficción, nunca se ha registrado una escena más dramática que la que yo experimenté hace más de 12 años, cuyo capítulo final llegó a su fin hace solo un año. Por el bien de la eficiencia en los negocios, mis amigos personales cercanos y mis asociados de negocios insistieron para que omitiera yo esta parte del relato, aunque tal vez la publique en un número posterior de esta revista. La importancia de el final del arco iris no está en ninguno de los sucesos que se relatan, sino en la interpretación de todos ellos y en la relación que tienen entre sí. Preludio. Existe una leyenda, tan antigua como la raza humana, que nos dice que al final del arco iris podría encontrarse una olla de oro. Este cuento de hadas, que atrapa la imaginación, podría tener algo que ver con la tendencia actual que tiene la raza de ir a rendir culto en el santuario de Mamón. A lo largo de casi 15 años, yo busqué el final de mi arco iris para poder reclamar la olla de oro. Mi lucha al buscar el evasivo final del arco iris fue incesante. Me llevó a ascender las laderas del fracaso y a descender por las colinas de la desesperación, atrayéndome constantemente a la búsqueda de esa fantasmagórica olla de oro. Deja a un lado tus preocupaciones y acompáñame mientras pinto una imagen verbal del sendero sinuoso al que me llevó mi búsqueda del final del arco iris. En esta imagen te mostraré los 7 momentos cruciales importantes de mi vida. Tal vez podré ayudarte a reducir la distancia hacia tu propio final del arco iris. Lamento profundamente que el Consejo de Asociados de Negocios me obligue a omitir la parte más interesante de mi experiencia al buscar el arco iris. Quizá sea yo capaz de hacer que mis asociados lleguen a estar de acuerdo con mi manera de pensar y así tener el privilegio de incluir en una publicación posterior lo que estoy omitiendo aquí. Por el momento, limitaré mi relato a los detalles sencillos de lo que experimenté en mi búsqueda del final del arco iris. A medida que esa búsqueda me fue llevando una y otra vez a estar tan cerca de él que el ansiado oro prácticamente estaba al alcance de mi mano para luego arrebatármelo. Al volver a recorrer conmigo las huellas de mi sendero mientras buscaba el final del arco iris, verás surcos de experiencias que se araron con espinas y se regaron con lágrimas. Caminarás conmigo por el valle de las sombras, escalarás las cumbres de montañas llenas de expectativas y de pronto te encontrarás desplomándote en los pozos sin fondo del abatimiento y el fracaso. Caminarás por campos verdes y te arrastrarás al atravesar arenosos desiertos. Al terminar, llegaremos al final del arco iris. Debes estar preparado para recibir un impacto, ya que no solo verás parte de la olla de oro que predicen las leyendas del pasado, sino que encontrarás algo más, que es más codiciado que todo el oro del mundo. Descubrir qué es ese algo será tu recompensa por seguirme mientras trazo para ti esta imagen verbal. Una mañana desperté en forma abrupta, como si alguien me hubiera sacudido. Miré a mi alrededor y no había nadie en la habitación. Eran las 3 de la madrugada. En la fracción de un minuto pude ver una imagen clara y concisa que era la epítome de los 7 momentos cruciales de mi vida, tal como se describen aquí. Sentí un deseo intenso. Fue más que un deseo, fue una orden de transformar la imagen en palabras y usarla
en un discurso público. Antes de ese momento, yo había fracasado rotundamente en la tarea de interpretar muchas de las experiencias de mi vida, algunas de las cuales habían dejado en mi corazón cicatrices de desilusión y un toque de amargura que de alguna manera habían afectado y modificado mis esfuerzos por ser, para los demás, un servidor constructivo. Perdóname si no me atrevo a expresar mis verdaderos sentimientos en ese momento, cuando se desvaneció el último toque de intolerancia que aún quedaba en mi corazón y pude ver, por primera vez en mi vida, el verdadero significado de esas experiencias difíciles, de esos sufrimientos, de esas desilusiones y de esas dificultades que nos abruman a todos en uno u otro momento. Te pido que me perdones por omitir la descripción de mis verdaderos sentimientos en esta ocasión, no solo debido a la naturaleza sagrada de la experiencia, sino debido a que carezco de las palabras que podrían interpretar correctamente esos sentimientos. Con esto como fundamento, puedes acompañarme al inicio del primer momento crucial en mi vida que ocurrió hace más de 20 años, cuando era yo un joven sin hogar, sin educación y sin un propósito en la vida. Estaba flotando, sin rumbo, en el mar de la vida como flota una hoja seca a merced de los vientos. Según recuerdo, no había llegado a mi mente una ambición que fuera más allá de llegar a ser un trabajador en las minas de carbón. La mano del destino parecía estar contra mí. Yo no creía en nadie, excepto en Dios y en mí mismo, y a veces me preguntaba si Dios no me estaba traicionando. Era yo cínico, estaba lleno de escepticismo y de dudas, no creía en nada que yo no pudiera entender. 2 y 2 eran 4 para mí, solo cuando yo mismo escribiera los números e hiciera la suma. Acepto sin reparos que todo esto es un inicio prosaico e insulso para esta narración. Un hecho por el que de ninguna manera soy responsable, pues solo estoy presentando aquí lo que sucedió, y tal vez podría ser apropiado que ahora me aparte, solo por un momento, del tema, para recordarte que la mayoría de las experiencias de mis primeros años fueron insulsas, áridas y prosaicas. Este hecho parece tan vital que siento el impulso de dirigir los reflectores a eso antes de seguir con mi relato, de modo que pueda llegar a ser un factor que ilumine y que te ayude a interpretar las experiencias de tu propia vida a la luz del significado real de cada suceso, sin importar lo insignificante que te haya parecido en ese momento. Estoy convencido de que muy a menudo creemos que los sucesos importantes de la vida llegan en forma dramática, impresionante y teatral. Pero en realidad llegan y se van sin ser notados, excepto por la alegría y el pesar que nos traen, y perdemos de vista las lecciones verdaderas que nos enseñan mientras concentramos nuestra atención en esa alegría o en ese pesar. El suceso sobre el que escribiré ahora sucedió hace exactamente 20 años. El primer momento crítico. Estaba yo sentado frente al fuego una noche, hablando con personas mayores sobre la inquietud de los trabajadores. El movimiento sindical empezaba a hacerse sentir en la parte del país donde yo vivía entonces, y tenía la impresión de que las tácticas que usaban los organizadores eran demasiado revolucionarias y destructivas para poder lograr un éxito permanente para los trabajadores. Yo tenía sentimientos muy profundos en este tema, y así los expresaba, razonando que la cuestión tenía dos aspectos y que tanto los dueños de las empresas como los trabajadores eran, en cierta medida, culpables de tácticas que eran muy destructivas y no llevaban a la cooperación, sino a malentendidos y desacuerdos. Uno de los hombres que estaban sentados frente al fuego conmigo hizo un comentario que llegó a ser el primer momento crítico en mi vida. Extendió su brazo, colocó su mano con fuerza sobre mi hombro, me miró directamente a los ojos y me dijo: «Vaya, eres un chico brillante y si tuvieras formación académica podrías dejar tu huella en el mundo».
El primer resultado concreto de ese comentario fue que hizo que me inscribiera en un curso en la Academia de Administración de Negocios, un paso que me siento obligado a admitir que comprobó ser uno de los pasos más útiles que alguna vez he dado, pues con el entrenamiento que recibí en la Academia de Administración obtuve mi primera visión fugaz de algo que podría considerarse un buen sentido de proporción. Aquí aprendí el espíritu de la democracia sencilla y lo que es más importante, capté la idea de que sería rentable para mí entregar más servicio y entregar un mejor servicio del que en realidad se me pagaba por entregar. Esta idea se ha convertido para mí en un principio estable y ahora modifica todas mis acciones en las áreas en las que entrego servicios. En la Academia de Administración conocí jóvenes de ambos sexos que, como yo, estaban ahí solo con un propósito: aprender, entregar servicios eficientes y ganarse un sustento. Conocí judíos y gentiles, católicos y protestantes, todos exactamente en los mismos términos, y por primera vez aprendí que todos eran seres humanos y que todos respondían a ese sencillo espíritu de democracia que prevalecía en el entorno de la academia. Al terminar mi entrenamiento en la Academia de Administración, conseguí un puesto en el que desempeñaba funciones secretariales y de contaduría, y desempeñé este trabajo durante los siguientes 5 años. Como resultado de esta idea de entregar más servicio y un mejor servicio del que se me pagaba por entregar, lo cual había yo aprendido en la academia, avancé rápidamente y siempre tuve éxito al asumir puestos de responsabilidad que excedían por mucho a mis años, recibiendo el salario correspondiente. Ahorré dinero y pronto llegué a tener una cuenta bancaria que ascendía a varios miles de dólares. Estaba avanzando rápido hacia el final de mi arco iris. Tenía el propósito de alcanzar el éxito, y mi idea del éxito era la misma que domina a la mayoría de los jóvenes en la actualidad, es decir, el dinero. Veía que mi cuenta bancaria crecía más y más. Veía que yo avanzaba a puestos más importantes y mi salario aumentaba. Mi método de entregar servicios de mayor calidad y en mayor cantidad de lo que se me pagaba por hacer era tan poco usual que llamaba la atención, y yo me beneficiaba debido al contraste que era evidente en personas que no habían aprendido ese secreto. Mi reputación se difundió con rapidez y me encontré ante propuestas competitivas por mis servicios. Tenía demanda, no por lo que sabía, que era bastante limitado, sino por mi disponibilidad a hacer el mejor uso posible de lo poco que en realidad sabía. Este espíritu de disponibilidad comprobó ser el principio más poderoso y estratégico que alguna vez había aprendido. Segundo momento crítico. Las mareas del destino me llevaron al sur y llegué a ser gerente de ventas en una gran empresa maderera. Yo no sabía nada sobre el negocio de la madera y no sabía nada sobre una gerencia de ventas, pero había aprendido que era rentable entregar mejor servicio y más servicio del que se me pagaba por entregar. Y con ese principio, como mi espíritu dominante, abordé mi nuevo trabajo con la determinación de averiguar todo lo que pudiera sobre la venta de madera. Tuve un buen historial, mi salario se incrementó al doble durante el primer año y mi cuenta bancaria siguió creciendo más y más. Tuve tanto éxito como gerente de ventas en la empresa maderera de mi jefe que él organizó una nueva empresa maderera y me aceptó como socio, siendo yo el dueño de la mitad del negocio. El negocio de la madera era bueno y ambos prosperamos. Podía ver que me estaba acercando más y más al final del arco iris. El dinero y el éxito me llegaban de todas direcciones, y todo eso hacía que concentrara mi atención en la olla de oro que ya podía ver claramente frente a mí. Hasta entonces nunca se me había ocurrido que el éxito pudiera consistir en algo que no fuera oro. Tener dinero en el banco representaba la última palabra en lo que concierne a los logros.
Como tenía una personalidad alegre y simpática, hice amistades con rapidez en el círculo de las empresas madereras y pronto llegué a ser un personaje importante en las convenciones y reuniones de madereros. Estaba alcanzando el éxito con rapidez y lo sabía. Ante todo, sabía que estaba exactamente en el negocio para el que era más compatible. Nada podría haberme inducido a cambiar, es decir, nada, excepto lo que sucedió. La mano invisible permitió que yo me pavoneara bajo la influencia de mi vanidad, hasta que comencé a sentir mi importancia. A la luz de años más sobrios y de una interpretación más precisa de los sucesos humanos, ahora me pregunto si la mano invisible no permite a propósito que nosotros, seres humanos necios, desfilemos frente a nuestro propio espejo de vanidad hasta que podamos ver la forma tan vulgar en que estamos actuando y dejemos de hacerlo. De cualquier modo, parecía que yo tenía frente a mí una ruta clara. Había carbón en la carbonera y agua en el tanque. Mi mano estaba en el acelerador y lo abrí al máximo. El destino me estaba esperando justo a la vuelta de la esquina, con un garrote, y no era un garrote relleno de algodón, pero yo por supuesto no pude ver el desastre inminente hasta que ocurrió. Mi historia es triste, pero es parecida a las que muchos otros podrían contarte si fueran francos consigo mismos. El pánico de 1907 cayó sobre mí como un relámpago que baja del cielo. De la noche a la mañana acabó hasta con mi último dólar. Mi socio en los negocios se retiró, presa del pánico, pero sin pérdidas, y me dejó solo con el cascarón vacío de una empresa cuya única posesión era una buena reputación. Pude haber comprado madera con valor de $100,000 en base a esa reputación. Un abogado corrupto, que después pasó años en la penitenciaría por otra ofensa, cuyos detalles son demasiado como para enumerarse, vio la oportunidad de aprovecharse de esa reputación y de lo que quedaba de la empresa maderera que había quedado en mis manos. Él y un grupo de otros hombres compraron la empresa y continuaron trabajándola. Un año después, supe que ellos habían comprado toda la madera que pudieron conseguir, la revendieron y se embolsaron las ganancias sin pagar por la madera. Por lo tanto, yo inocentemente había sido el medio que les había ayudado a defraudar a sus acreedores, quienes se enteraron cuando ya era demasiado tarde que yo no tenía nada que ver con la compañía. Aunque ese fracaso representó dificultades para quienes sufrieron pérdidas debido a que mi reputación se utilizó erróneamente, llegó a ser el segundo momento crucial importante en mi vida, pues me obligó a salir de un negocio que ya no me ofrecía ninguna posibilidad de remuneración que no fuera dinero y no me ofrecía oportunidades de crecer desde el interior. Luché con todas mis fuerzas para salvar mi empresa durante el periodo de pánico, pero estaba tan indefenso como un bebé y el remolino me sacó del negocio de la madera y me llevó a la Facultad de Leyes, donde logré librarme de algo de mi ignorancia, mi vanidad, mi analfabetismo, un trío contra el cual ningún hombre puede competir con éxito. El tercer momento crítico. Se requirió el pánico de 1907 y el fracaso al que me llevó para que yo diera una nueva dirección a mis esfuerzos, apartándolos del negocio de la madera y concentrándolos en el estudio de la carrera de abogado. Nada en el mundo, excepto el fracaso, o lo que yo entonces consideraba un fracaso, pudo haber tenido este resultado. Por lo tanto, el segundo momento crítico importante de mi vida entró en ella en las alas del fracaso, lo que me recuerda decirte que hay una gran lección en cada fracaso, ya sea que nos demos cuenta de cuál es esa lección o no. Cuando entré a la Facultad de Leyes, lo hice con la firme creencia de que saldría de ella doblemente preparado para alcanzar el final del arco iris y reclamar mi olla de oro.
Todavía no tenía yo ninguna aspiración excepto la de acumular dinero, y sin embargo aquello que yo más veneraba parecía ser la realidad más esquiva en la tierra, pues siempre me evadía, siempre estaba a la vista, pero fuera de mi alcance. Asistía a la universidad por las noches y trabajaba como vendedor de automóviles durante el día. Mi experiencia en el área de ventas en el negocio de la madera resultó ser muy favorable. Prosperé rápidamente y me fue tan bien, seguí cultivando el hábito de entregar más servicio y un mejor servicio del que me pagaban por entregar, que tuve la oportunidad de entrar al negocio de la manufactura de automóviles. Me di cuenta de la imperiosa necesidad de contar con mecánicos automovilísticos y abrí una escuela para entrenar a los mecánicos ordinarios en el área de ensamblar automóviles y realizar tareas de reparación. Esta escuela prosperó tanto que llegó a producirme más de $1,000 mensuales en ganancias netas. Una vez más tuve a la vista el final de mi arco iris. Una vez más supe que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo del trabajo. Una vez más supe que nada podría hacer que me desviara de mi camino o que alejara mi atención de la industria automotriz. Mi banquero se dio cuenta de que yo estaba prosperando y me extendió crédito para la expansión. Me animó a invertir en líneas ajenas a mi negocio. Mi banquero era uno de los hombres más brillantes del mundo, o eso es lo que yo pensaba. Me prestó miles de dólares bajo mi firma, sin pedirme un aval. Pero, lamentablemente, lo dulce siempre procede a lo amargo. Mi banquero me prestó dinero hasta el punto en que me era imposible saldar mis deudas. Entonces, él se apoderó de mi negocio. Todo sucedió en forma tan repentina que me desconcertó por completo. No creía que algo así fuera posible. Como puedes ver, yo todavía tenía mucho que aprender sobre la forma de actuar de los hombres, en especial del tipo de hombre que desafortunadamente resultó ser mi banquero. Un tipo de hombre que, con toda justicia, en lo que concierne al negocio de la banca, debo decir que rara vez se encuentra entre sus filas. De ser un hombre de negocios con un ingreso neto de más de $1,000 mensuales, dueño de media docena de automóviles y muchas otras cosas que yo no necesitaba, pero no era consciente de ello, de pronto quedé reducido a la pobreza. Al final del arco iris, el final del arco iris desapareció y pasaron muchos años para que me diera cuenta de que este fracaso fue probablemente la mayor bendición que he recibido, porque me obligó a salir de un negocio que de ninguna manera me ayudaba a desarrollar mi aspecto humano y me dirigió mis esfuerzos hacia un canal que me proporcionaría una rica experiencia que realmente necesitaba. Creo que vale la pena señalar aquí que regresé a Washington, D.C. Durante varios años después de que esto hubiera sucedido y por curiosidad visité el antiguo banco donde había yo tenido una amplia línea de crédito. Esperaba, por supuesto, encontrar un banco próspero todavía en funcionamiento. Para mi gran consternación, descubrí que el banco había quebrado. El edificio que antes ocupaba era ahora un comedor para obreros, y el que antes había sido mi amigo banquero había quedado reducido a la penuria y a la necesidad. Lo encontré en la calle, prácticamente sin un centavo. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados, y despertó en mí una actitud de cuestionamiento. Me pregunté, por primera vez en mi vida, si era posible encontrar al final del arco iris algo de valor que no fuera dinero. Quiero que sepas que esta actitud temporal de cuestionamiento no fue una rebelión abierta y yo no le dediqué el tiempo suficiente para obtener una respuesta. Solo llegó a mi mente como un pensamiento fugaz y se alejó de ella. Si yo hubiera sabido entonces todo lo que sé ahora sobre la forma de interpretar los sucesos humanos, me habría dado cuenta de que esta circunstancia era una sacudida en el codo que la mano invisible me estaba dando. Si hubiera sabido algo sobre la ley de la compensación, no me había sorprendido al encontrar a mi banquero reducido a la pobreza, sabiendo, como lo supe cuando ya era demasiado tarde, que mi experiencia solo había sido una
de cientos de experiencias similares que marcaron el código de ética profesional de este individuo. Nunca en mi vida libré una batalla más violenta que cuando intenté permanecer en la industria automotriz. Le pedí prestados $4,000 a mi esposa y los perdí en un esfuerzo fallido por permanecer en lo que yo creía que era el negocio para el que yo era más apto. Pero ciertas fuerzas sobre las que yo no tenía control y que en esa época no entendía, no aceptaron ninguno de mis esfuerzos por permanecer en la industria automotriz. Finalmente cedí, pagando un alto costo en lo que concierne a mi orgullo, y al no saber qué más hacer, decidí utilizar el conocimiento de la ley que había adquirido. El cuarto momento crítico. Debido a que yo era el esposo de mi mujer y debido a que su familia era influyente, conseguí el puesto de asistente del abogado principal de una de las corporaciones más grandes de su tipo en el mundo. Mi salario era muy superior a lo que la empresa solía pagar a los principiantes y estaba muy por encima de lo que yo valía para la empresa. Pero el trabajo era el trabajo y yo estaba ahí porque estaba ahí. Resultó que lo que me faltaba en capacidad legal lo suplía mediante ese principio sólido que había aprendido en la Academia de Administración. Es decir, entregar más servicio y entregar un mejor servicio del que se me paga por hacer, siempre que sea posible. Llevaba a cabo mi trabajo sin dificultades. Prácticamente tenía un puesto para toda la vida si me interesaba conservarlo. Un día hice algo que mis amigos cercanos y mis familiares consideraron una tontería. Dejé mi trabajo en forma abrupta. Cuando se me presionó para que diera una razón, di una que me pareció muy sólida, que me fue difícil convencer a mi círculo familiar de que yo había actuado con prudencia y me fue aún más difícil convencer a alguno de mis amigos de que estaba en mis cabales. Dejé mi trabajo porque me pareció que era demasiado fácil y lo hacía con muy poco esfuerzo. Pensé que corría el riesgo de caer en el hábito de la inercia. Me di cuenta de que me gustaba tomar las cosas con calma y sabía que el siguiente paso sería el retroceso. No había una urgencia específica que me impulsara o me obligara a seguir adelante. Estaba entre amigos y familiares. Tenía un trabajo que podría conservar tanto tiempo como quisiera, con un salario que me garantizaba un hogar, un buen coche y suficiente gasolina para conducirlo. ¿Qué más necesitaba? Esta era la actitud hacia la que sentí que me estaba deslizando. Era una actitud que me sorprendió. A pesar de lo ignorante que pude haber sido en otros temas en ese entonces, siempre me he sentido agradecido por tener suficiente sentido común para darme cuenta de que la fuerza y el crecimiento solo son fruto de la lucha y que el hecho de no usar algo lleva a la atrofia y al deterioro. Esta decisión resultó ser el siguiente momento crítico e importante en mi vida, aunque le siguieron 10 años de esfuerzo en los que experimenté prácticamente todas las penas que el corazón humano puede soportar. Dejé mi trabajo en el campo legal, donde me estaba yendo bien, donde vivía entre amigos y familiares, y tenía lo que ellos creían que era un futuro brillante y muy prometedor. Francamente admito que siempre he sido una fuente de asombro para mí la forma en que hice acopio de valor para tomar la decisión que tomé. Basándome en lo que ahora puedo interpretar acertadamente, creo que llegué a mi decisión a través de una especie de corazonada o un dictado de la conciencia que apenas sí entendía, y no a través de una deducción lógica. Elegí Chicago como mi sitio de residencia porque pensaba que era el campo más competitivo en el mundo. Y sentía que si podía llegar a Chicago y lograr reconocimiento en cualquier actividad legítima, me probaría a mí mismo que tenía un potencial que algún día podría desarrollarse y convertirse en una auténtica capacidad. Ese era un proceso de pensamiento extraño, al menos era un proceso poco usual para mí en ese entonces. Lo que me recuerda que debo admitir que los seres humanos a menudo nos damos crédito por una inteligencia a la que no tenemos derecho.
Me temo que con demasiada frecuencia recibimos crédito por una sabiduría y por resultados que provienen de causas sobre las que no tenemos ningún control y por las que de ninguna manera somos responsables. Siento que tengo el deber de afirmar que este es un pensamiento que atraviesa como una cinta dorada el análisis que hago de los 7 momentos críticos e importantes de mi vida. Aunque no quiero causar la impresión de que todos nuestros actos están gobernados por causas que están fuera de nuestro control, insisto en que tengas la sabiduría de estudiar e interpretar correctamente las causas que señalan esos momentos críticos y vitales de nuestra vida, los puntos en que nuestros esfuerzos se desvían de una dirección a otra, a pesar de todo lo que podamos hacer. No te ofrezco una teoría o una hipótesis que explique esta extraña anomalía, pues creo que pronto encontrarás tu respuesta interpretando el poder de tu religión sin importar cuál sea. Llegué a Chicago sin tener siquiera una carta de presentación. Mi propósito era vender mis servicios en base a mis propios méritos, o al menos en lo que yo sospechaba que eran mis méritos. Conseguí un puesto como gerente de publicidad. No sabía prácticamente nada sobre publicidad, pero mi experiencia anterior como vendedor llegó a mi rescate, y mi antiguo amigo, el hábito de entregar más trabajo del que se me pagaba por hacer, me proporcionó un balance favorable. El primer año gané $5,200. Me estaba recuperando a toda velocidad. Gradualmente el arco iris empezó a rodearme. Y una vez más pude ver la brillante olla de oro casi a mi alcance. Considero que es de vital importancia recordar que mi estándar de éxito siempre se medía en términos de dólares y que al final de mi arco iris solo prometía una olla de oro. Hasta ese momento, si alguna vez entraba a mi mente el pensamiento de que al final del arco iris podría encontrarse algo que no fuera una olla de oro, ese pensamiento era momentáneo y se desvanecía sin dejar tras de sí la menor huella. A lo largo de las eras, la historia está llena de evidencias de que una fiesta siempre procede a una caída. Yo estaba disfrutando mi fiesta, pero no esperaba que le siguiera una caída. Sospecho que nunca nadie anticipa la caída hasta que ésta llega. Pero llegará, a menos que los principios que nos guían sean sólidos. El quinto momento crítico. Tuve éxito como gerente de publicidad. Al presidente de la empresa le agradó mi trabajo y más tarde me ayudó a organizar la Betsy Ross Candy Company. Llegué a ser su presidente y con eso empezó el siguiente punto crítico importante de mi vida. El negocio empezó a expandirse tanto que llegamos a tener una cadena de tiendas en 18 ciudades diferentes. Una vez más pude ver el final de mi arco iris casi al alcance de mi mano. Sabía que al menos había encontrado el negocio en el que quería quedarme el resto de mi vida. Pero cuando admito con franqueza que nuestra política y nuestro negocio estaban diseñados de acuerdo a los de otra empresa del ramo, cuyo gerente de la zona de Occidente era amigo personal mío, que había sido mi socio de negocios y que su éxito abrumador fue el factor principal para que yo entrara al negocio de los dulces, podrás anticipar el final de nuestra empresa de dulces antes de que yo lo mencione. Discúlpame por desviarme del tema por un momento para filosofar sobre un hecho que ha sido la causa de un bien merecido fracaso para millones de personas, es decir, la práctica de apropiarse el plan de otra persona en lugar de elaborar un plan propio original. El público nunca muestra simpatía hacia alguien que obviamente copia el plan de otra persona, aunque esa práctica no está prohibida legalmente. Pero el resentimiento del público no es el factor más dañino al que debe enfrentarse a alguien que comete este error. Al parecer, esta práctica hace que desaparezca el entusiasmo que una persona normalmente invierte en un plan que concibe con el corazón y lleva a la madurez con su propio cerebro. Todo marchó sin obstáculos por un tiempo hasta que a mi socio en el negocio y a un tercero que después habíamos hecho partícipe del negocio, se les ocurrió una manera de asumir control de mis intereses sin pagar por ellos. Un error
que aparentemente los hombres nunca se dan cuenta de estarlo cometiendo hasta que es demasiado tarde y hasta que ya han pagado el precio de su insensatez. Su plan funcionó, pero yo me mostré más reacio de lo que ellos habían anticipado. Por lo tanto, para guiarme suavemente hacia mi salida triunfal, hicieron que me arrestaran bajo una falsa acusación y ofrecieron arreglar las cosas fuera del tribunal si yo les entregaba mis intereses en la empresa. Cuando llegó el momento, nadie se presentó para iniciar el procedimiento judicial. Nosotros insistimos en que se iniciara y solicitamos al tribunal que citara al testigo quejoso para que se llevara a cabo el procedimiento, lo cual se hizo. El juez detuvo los procedimientos y sacó el caso de su tribunal antes de que hubiera avanzado gran cosa, diciendo: este es uno de los casos más flagrantes de intento de coerción que se me ha presentado. Para proteger mi integridad, presenté una demanda por $50,000 en daños. El caso se juzgó 5 años más tarde y conseguí que se dictara una sentencia fuerte en el Tribunal Superior de Chicago. La demanda fue lo que se conoce como responsabilidad civil, es decir, que se demanda por daños causados, por daños maliciosos a la reputación. Un juicio relacionado con casos de responsabilidad civil conlleva el derecho de encarcelar a la persona contra la que se lleva a cabo el juicio, hasta que se pague el juicio. Pero sospecho que a lo largo de esos 5 años se aplicó otra ley mucho más estricta que la relacionada con casos de responsabilidad civil, pues una de las personas involucradas, la persona en cuyo cerebro se fraguó el plan de hacer que se me arrestara como parte de su estratagema para privarme de mis intereses, estaba cumpliendo una sentencia en la penitenciaría federal antes de que mi demanda contra él se llevara a juicio, y por un crimen que no estaba relacionado en lo más mínimo con el que cometió contra mí. La otra persona se había venido abajo y de un nivel alto en la sociedad había quedado reducido a la pobreza y a la desgracia. Mi demanda consta en los registros del Tribunal Superior de Chicago como una evidencia silenciosa de la vindicación de mi integridad y mi carácter, y como evidencia de algo que es mucho más importante que la mera vindicación de carácter, es decir, que la mano invisible que guía el destino de todos los que buscan la verdad de todo corazón había eliminado de mi naturaleza todo deseo de cobrarles por el daño que me habían causado. Mi juicio contra quienes me habían calumniado nunca se cobró y nunca se cobrará. Al menos yo nunca lo voy a cobrar, porque sospecho que ya se pagó una y otra vez en sangre, en remordimiento, en arrepentimiento y en los fracasos que sufrieron los que estaban dispuestos a destruir mi carácter y mis ganancias personales. Esta fue una de las bendiciones más grandes que alguna vez he recibido, porque me enseñó a perdonar. También me enseñó que la ley de la compensación siempre está en acción y siempre lo estará, y que lo que uno siembra es lo que recoge. Borró de mi naturaleza hasta el último pensamiento sobre buscar una venganza personal, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Me enseñó que el tiempo es el amigo de todos los que son rectos y están en lo cierto, y es el enemigo mortal de todos los que son injustos y destructivos en sus esfuerzos. Me llevó más cerca de una comprensión total del Maestro cuando dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Acaba de suceder algo extraño. Hace un momento saqué mi reloj, se deslizó entre mis manos y cayó en el suelo haciéndose pedazos. Recogí los restos mortales de lo que unos momentos antes había sido un reloj espléndido, y cuando le daba vueltas en mis manos y lo miraba, recordé que nada sucede nada más porque sí, que mi reloj había sido creado por un ser superior para llevar a cabo un trabajo específico, siguiendo un plan específico. Existe una certeza aún mayor de que los seres humanos fueron creados por un ser superior, de acuerdo a un plan específico, para llevar a cabo una tarea específica. Es una gran bendición el darnos cuenta del hecho de que probablemente
no se nos creó con la intención de que fuéramos destructivos y que todo lo que acumulamos en el ámbito de las riquezas materiales finalmente llegará a ser tan inútil como el polvo en que se convertirá nuestra carne en nuestros huesos. A veces me pregunto si una comprensión total de esta verdad no llega con más facilidad a la persona contra la que se han cometido crímenes, a la que le ha escupido, a la que se ha vilipendiado y crucificado en la cruz de la ignorancia. A veces me pregunto si no es bueno que todos nosotros soportemos estas experiencias que ponen a prueba nuestra fe, que acaban con nuestra paciencia y hacen que perdamos el control de nosotros mismos y devolvamos el golpe. Ya que en esta forma aprendemos lo inútil que son el odio, la envidia, el egoísmo y la tendencia a destruir o a minar la felicidad de uno de nuestros semejantes. Podemos agudizar nuestro intelecto gracias a las experiencias de otros, pero nuestras emociones solo se revitalizarán y se desarrollan mediante nuestras propias experiencias personales. Por lo tanto, podemos sacar provecho de cada experiencia que afecta nuestras emociones, ya sea que esa experiencia nos traiga alegría o pesar. Un análisis cuidadoso de las biografías de hombres de éxito revela el hecho de que casi cada uno de ellos fue sometido a las pruebas de experiencias inmisericordes antes de alcanzarlo. Lo que hace que me pregunte si la mano invisible no pone a prueba el metal del hombre en diversas formas antes de colocar en sus hombros responsabilidades serias. El espacio con el que cuento es demasiado limitado para permitirme filosofar más en este punto, pero elogio el pensamiento que te ha hecho considerar seriamente que podrías elaborar tus propias conclusiones. Antes de mencionar el siguiente momento crítico importante de mi vida, quiero señalarte dos hechos interesantes. Es decir, que cada momento crítico me ha acercado más y más al final de mi arco iris, y cada uno me trajo algún conocimiento útil que más tarde llegó a ser parte permanente de mi filosofía de la vida. Además, aquellos que trataron de destruirme tuvieron el mismo destino que intentaron causarme. El sexto momento crítico. Ahora llegamos al momento crítico que probablemente me llevó más cerca del final del arco iris que ninguno de los otros, porque me llevó a una posición en que encontré necesario utilizar todos los conocimientos que había yo adquirido hasta el momento sobre cada tema con el que estaba familiarizado. Me dio una oportunidad de expresarme y desarrollarme que muy raras veces se le presenta a un hombre joven. Este momento crítico llegó cuando, después de verme obligado a salir del negocio de los dulces, dirigí mis esfuerzos hacia la enseñanza en el campo de la publicidad y las ventas. Un filósofo sabio dijo que nunca aprendemos mucho hasta que empezamos a tratar de enseñar a otros. Mi experiencia como maestro comprobó que esto es cierto. Mi escuela prosperó desde el principio. Tenía una escuela con internado y una escuela por correspondencia a través de la cual enseñaba a estudiantes en casi todos los países de habla inglesa en el mundo. A pesar de los estragos de la guerra, mi escuela estaba creciendo a pasos agigantados y pude ver que el final del arco iris estaba cada vez más cerca. Estaba yo tan cerca de él que casi podía extender la mano y tocar la olla de oro. Como resultado de mis logros y del reconocimiento que estaba obteniendo, atraje la atención del jefe de una corporación que me empleó durante 3 semanas al mes con un salario de $105,200 al año, mucho más de lo que gana el presidente de Estados Unidos. En menos de 6 meses, en gran medida como resultado de una serie de golpes de suerte, desarrollé los equipos de ventas más eficientes de Estados Unidos e incrementé tanto los activos de la empresa que recibió ofertas de trabajo por $20 millones por su trabajo por encima de lo que había recibido antes de que yo me encargara de sus asuntos. Sinceramente, si hubiera estado en mi lugar, ¿no te habrías sentido justificado al decir que habías encontrado el final de tu arco iris? ¿No te habrías sentido justificado al decir que habías alcanzado el éxito?
Yo pensé que lo había alcanzado, pero todavía me estaba esperando uno de los golpes más impactantes, debido en parte a la deshonestidad del jefe de la corporación para la que yo trabajaba. Pero sospecho que en forma más directa se debió a una causa más significativa relacionada con lo que el destino parecía haber decretado que yo tenía que aprender. Yo corría el riesgo de perder $100,000 de mi salario si no permanecía en mi puesto como director de personal durante un año. Pero en menos de la mitad de ese término de un año, empecé a ver que yo estaba incrementando el poder a pasos agigantados y lo estaba poniendo en manos de un hombre que se estaba embriagando con él. Empecé a ver que la ruina esperaba a este individuo a la vuelta de la esquina. Este descubrimiento me causó mucho pesar. En el aspecto moral, yo era responsable por varios millones de dólares de capital que yo había inducido al pueblo estadounidense a invertir en esta corporación, aunque legalmente yo no era responsable en absoluto. Finalmente consideré que había llegado el momento de tomar una decisión sobre este asunto y le presenté al jefe de la corporación un ultimátum para que pusiera a salvo los fondos de la empresa colocándolos bajo el cuidado de un consejo financiero, o que aceptara mi renuncia. Él se rió de mi sugerencia porque pensó que yo no volaría mi contrato, pues eso significaría que perdería $100,000. Quizá yo no lo habría hecho si no hubiera sido por la responsabilidad moral que me sentía obligado a asumir por el bien de nubes de inversionistas. Renuncié. Hice que la empresa quedara en manos del receptor y en esa forma la protegí de la mala administración de un joven que se había vuelto loco por el dinero. Un poco de satisfacción que me hizo quedar en ridículo ante mis amigos y me costó $100,000. Por el momento, el final de mi arco iris parecía vago y algo distante. Hubo momentos en que me pregunté qué era lo que había hecho que me comportara como un tonto y renunciara a una fortuna solo para proteger a personas que jamás sabrían siquiera que yo había hecho un sacrificio por ellas. En uno de los momentos de reminiscencias sentí que había una campana sonando en el área de mi corazón. Al menos el sonido de una campana es lo más cerca a describir la sensación que experimenté. Con el sonido de esa campana llegó un mensaje claro, nítido, inconfundible. Me pedía que me mantuviera firme en mi decisión y que agradeciera haber tenido el valor de haber actuado como lo hice. Recuerda lo que he dicho sobre esta campana, porque volveré a tratar este tema. A partir de ese momento crucial he sentido el sonido de la campana en numerosas ocasiones. Ahora he llegado a entender lo que significa. Respondo a él y el mensaje que le sigue me guía en la dirección correcta. Quizá tú no habrías descrito ese mensaje como el sonido de una campana, pero yo no conozco otros términos para describir estas experiencias, que son las más extrañas de mi vida. A partir de entonces, empecé a experimentar algo más que el sonido de una campana. Empecé a preguntarme si el final de mi arco iris no me había estado evadiendo todos estos años, llevándome a ascender la ladera de una colina de fracaso y a descender por otra, porque estaba yo buscando la recompensa equivocada. Quiero que sepas que solo me cuestioné con respecto a este punto. Eso fue todo. Esto me lleva al séptimo y más importante momento crítico de mi vida. Antes de empezar a describir este último momento crítico, siento que es mi deber decir que nada de lo que he descrito hasta este momento tiene en sí una importancia práctica. Los 6 momentos críticos que he descrito, tomados individualmente, no significaron absolutamente nada para mí y no significarán nada para ti si se les analiza en forma separada. Pero si estos sucesos se consideran en forma colectiva, forman un fundamento para el siguiente y último momento crítico. Constituyen la mejor forma de evidencia de que los seres humanos constantemente estamos pasando por cambios evolutivos que brotan de las diversas experiencias que enfrentamos, aunque ninguna experiencia en sí parezca impartir una lección definida que pueda utilizarse. Siento el impulso de explayarme en el concepto que estoy tratando de aclarar aquí, porque ahora estoy
en una etapa de mi carrera en que los hombres caen derrotados o se elevan a altos niveles de logros que asombran al mundo, dependiendo de la forma en que interpreten los sucesos del pasado y diseñen planes que se basan en experiencias del pasado. Si mi relato se detuviera en el punto donde estoy en este momento, no podría significar nada para ti, pero hay otro capítulo que es más significativo y que todavía no se ha escrito. Un capítulo que abarca el séptimo y más importante momento crítico de mi vida. Hasta este momento solo he presentado una serie más o menos inconexa de sucesos que en sí mismos no significan nada. Repito esto porque quiero que lo captes, y mientras piensas en esto, deseo recordarte que de vez en cuando es necesario ver la vida en retrospectiva con el objeto de reunir todos los sucesos más o menos carentes de significado e interpretarlos a la luz de un intento de descubrir lo que se ha aprendido de ellos. Estas experiencias, fracasos, desilusiones, errores y puntos críticos de la vida podrían continuar por siempre sin beneficio hasta que la parca se presente a reclamar lo suyo, a menos que despertemos y nos demos cuenta de que hay lecciones que pueden aprenderse a partir de cada una de ellas, y a menos que empecemos a evaluar los resultados de lo que aprendemos de esas experiencias, de modo que podamos hacer uso de ellas sin tener que repetirlas una y otra vez.